En este tutorial te voy a presentar la resolución del siguiente ejercicio. Nos piden calcular la longitud del segmento FD de esta figura. Y bien, la información que nos proporciona este gráfico es el siguiente. Las rectas AB, EF y CD son paralelas entre sí y conozco la longitud de ciertos segmentos. Así, por ejemplo, el segmento AE o EA, no importa cómo lo nombres, mide 6 unidades, el segmento EC mide 4 unidades, el segmento BF mide 9 unidades y con toda esa información quiero justamente conocer cuánto mide el segmento FD. Para ello, para resolver este tipo de ejercicios tenemos que basarnos en el teorema de Tales, el cual nos indica lo siguiente, y he presentado o te presento este resumen para que lo tomes en cuenta como el fundamento teórico. Si yo tengo dos rectas secantes, en este caso representadas por las rectas M y N, eso quiere decir que son dos rectas que en algún momento se van a cruzar. Y estas rectas son atravesadas, son cruzadas por líneas paralelas representadas por la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Los segmentos que se forman sobre estas líneas secantes son proporcionales entre sí. Y la proporción se puede establecer de dos maneras según mi punto de vista. De acuerdo a la información que yo he recogido de diversas fuentes, personalmente pienso que este teorema se lo puede plantear de dos maneras. La primera es esta, indicando que la razón o el cociente entre los segmentos A y C debe ser igual a la razón entre los segmentos B y D. Esta es la primera forma de plantear el teorema de Tales. Esto también en matemática lo nombramos así. A es a C, como B es a D. Ahora, la otra forma de plantear este teorema es de esta forma, en donde el cociente o la razón entre los segmentos A y B debe ser igual a la razón o al cociente entre los segmentos C y D. Esto también se nombra de la siguiente forma. A es a B, como C es a D. Esto en matemática lo conocemos como una proporción, que no es más que la igualdad de dos razones o de dos fracciones. Otro elemento importantísimo para poder resolver estos ejercicios es el principio fundamental de las proporciones. En toda proporción se cumple que el producto de los extremos debe ser igual al producto de los medios. Mira, los extremos en este caso son A y D y los medios son B y C. Entonces, el principio fundamental de las proporciones me indica que el producto de los extremos, es decir, el producto de A y D, debe ser igual al producto de los medios, al producto B por C. Lo mismo acá, el producto de los extremos A por D debe ser igual al producto de los medios B por C. No importa el orden en el que los coloques, recuerda que es una multiplicación, por lo tanto el orden de los factores no va a alterar el resultado. Bien, con este fundamento teórico, entonces ahora sí voy a resolver este ejercicio. Nos piden averiguar cuánto mide el segmento FD, que para facilidad de la resolución del ejercicio, simplemente le voy a llamar a este segmento X. Esa es nuestra incógnita, eso es lo que quiero justamente calcular. Entonces voy a plantear el teorema de Tales de las dos maneras para demostrarte que cualquiera de las dos formas sirve. Si aplico la primera forma, entonces tendría lo siguiente. Entonces, resolución número 1, por decirlo así. Tendría que el cociente o la razón entre 6 y 9, este cociente o esta razón debe ser igual al cociente o la razón entre 4 y X. Mira cómo formo aquí la proporción. 6 es a 9, como 4 es a X. Hasta ahí básicamente tengo la aplicación del teorema de Tales. Esto es lo que me indica el teorema. Recuerda que para que yo pueda aplicar este teorema, esta condición es fundamental. Las rectas deben ser paralelas, si no, no puedo aplicar este teorema. Ahora, para resolver este ejercicio, que en matemática esto lo conocemos como una ecuación, porque tengo la igualdad de dos expresiones en donde tengo una letra, tengo una incógnita. Eso en matemática lo conocemos como una ecuación. Aquí aplico el principio fundamental, que me indica lo siguiente. El producto de los extremos, es decir, 6 por X, debe ser igual al producto de los medios, es decir, 9 por 4. Bueno, yo te voy a mostrar algunas alternativas en las que se puede resolver estos ejercicios. En este caso, para mí lo más fácil es lo siguiente. Bueno, 6 por X lo mantengo aquí, 6X, no necesito poner el punto para indicar multiplicación, igual a 9 por 4, que es 36.
Observando eso, tú seguramente ya sabes cuál es la respuesta. Sin embargo, voy a completar el proceso matemático porque no siempre los resultados son tan fáciles. La idea aquí es la siguiente. ¿Cómo quito este 6 que le está multiplicando a x? Entonces tendría que dividir para 6. Y lo que hago en un lado de la ecuación, tengo que hacerlo en el otro lado. De esa forma, este 6 con este 6 se simplifican, porque esto no es más que una división. 6 para 6 es igual a 1. Y por x eso simplemente nos da respuesta x. ¿Igual a qué? Por este lado, 36 dividido para 6 es una división exacta, cuya respuesta es 6. Y ya tengo entonces aquí la respuesta del ejercicio. El segmento FD tiene una longitud de 6 unidades, ya que el ejercicio no nos especifica si estamos trabajando en centímetros, en metros o alguna unidad de medida en particular. Bien, ahora voy a resolver el mismo ejercicio, pero desde esta perspectiva. En una segunda forma, una segunda alternativa de plantear el teorema de Tales, en cambio, es trabajando sobre los segmentos de una misma línea secante, que sería, por ejemplo, esta línea. Entonces puedo empezar así, que la razón o el cociente entre 6 y 4 debe ser igual a la razón o cociente entre 9 y x. Esto también se lee así. 6 es a 4 como 9 es a x. Lo importante aquí es que sigas este orden que nos da el teorema de Tales. Si tengo aquí la razón 6 es a 4, como ocupé primero el 6, en la otra razón debo tomar primero el 9. 9 es a x, no puedo poner al revés. Eso sí es fundamental en este teorema. Bueno, mira, en este caso, por ejemplo, yo puedo simplificar primero esta fracción antes de aplicar el principio fundamental de las proporciones. Puedo hacer esto, la mitad de 6 es 3, la mitad de 4 es 2, y esto igual a 9 sobre x. Ahora si aplico el principio fundamental de las proporciones, el producto de los extremos, es decir, 3 por x, va a ser igual al producto de los medios. En este caso ya voy a hacer la multiplicación directa. 2 por 9, eso es igual a 18. Y ahora para quitar ese 3 que está multiplicando a x, entonces lo que voy a hacer es dividir para 3. Y lo que hago en un lado de la ecuación, hago en el otro. De esa forma este 3 con este 3 se simplifica. Me quedé aquí simplemente x igual a ¿qué? Resuelvo esta operación, 18 tercios es 18 dividido para 3 y eso es igual a 6. Como puedes observar, he obtenido el mismo resultado de dos maneras diferentes. Por eso, repito, personalmente pienso que el teorema de Tales se lo puede plantear desde estas dos perspectivas. Es importante que vayas acomodándote a estas formas de las cuales tú puedes ir sacando también otras maneras de aplicar el teorema de Tales. Pero bueno, espero que este primer video te haya servido para entender de qué se trata el teorema de Tales y cómo podemos resolver este tipo de ejercicios.